El verbo es esencialmente imagen. Me gusta desear entonces al leccionador que el hecho de que para tratar el tema de la imagen sagrada debamos remontarnos a esas alturas inaccesibles de la vida intratrinitaria, donde el verbo es generado por el Padre y de ambos procede el Espíritu Santo. Precisamente cuando San Jerónimo, uno de los grandes padres que trataron de los iconos, que veremos enseguida, de las imágenes, comienza desde estas alturas trinitarias. Dice este santo, estas son las diferencias de las imágenes. La primera es natural, las demás son imitaciones. La imagen del Padre, natural y en nada discrepante del Dios invisible, es el Hijo. Y así pues debemos decir que respecto de Dios Padre, el Hijo es la única imagen natural, la imagen viva, la imagen perfecta. El Hijo es icono natural del Padre, en nada diferente del Padre, semejante al Padre en todo fuera de una cosa, a saber que es Hijo simplemente. El Padre no ha sido engendrado, Él en cambio sí. El Padre es el engendrador y el Hijo es engendrado. Todos los demás iconos que vienen después, pertenecientes a la cadena de imágenes, tienen derecho a ser llamados tales en la medida de su participación en este primigenio y eterno surgimiento de la imagen arquetípica en el seno de la Trinidad. Podemos entonces decir que el Hijo, ya en el seno de la Trinidad, es la imagen invisible del Dios invisible. Imagen desconocida e incognoscible para nosotros hasta que Él mismo resolvió darse a conocer haciéndose visible, haciéndose carne. Esta idea, que a primera vista puede resultar extraña porque nos cuesta entender una imagen que no pueda ser contemplada, es sin embargo fundamental para la inteligencia del icono y encuentra su fuente en la Sagrada Escritura, en San Pablo sobre todo, donde llama a Cristo icono del Dios invisible. Se habla de la gloria de Cristo que es icono de Dios. Se dice que Él es la irradiación de su gloria, de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia. Digamos algo sobre esta, aunque sea un tema un poquito difícil, sin embargo ineludible, esta, digo, misteriosa y escondida iconicidad del Hijo. San Atanasio relaciona la imagen con la filiación. Cuando un padre dice ha engendrado a un hijo, lo tiene no de afuera, no lo tiene como algo extraño a él, sino como saliendo de él, como saliendo de su esencia, y tiene en él, dice, un icono completamente semejante, de modo que él puede contemplarse en su hijo. No sucede lo mismo, dice San Atanasio, cuando un hombre construye un edificio. En dicho caso no lo puede contemplar como imagen natural suya. La imagen de Dios no es una representación extrínseca, dice, Dios mismo es el que la engendra y en ella se espeja. Orígenes, otro gran autor de los primeros siglos, compara la generación eterna del Verbo con la emisión de la palabra, que expresa los pensamientos de la inteligencia. El Padre sería, digamos así, la inteligencia y el Verbo es la palabra que brota de la inteligencia, el Logos, la palabra del Padre. Dice Orígenes, el Padre, no guardando en sí los principios de la verdad, los emite y pone su imagen en el Verbo, que por eso se llama imagen del Dios invisible, por ser Verbo, por ser palabra que expresa la mente eterna del Padre, por eso ya es imagen, revelador de la inteligencia, eso es la imagen, la palabra que brota de la inteligencia paterna. Asimismo, agrega este doctor alejandrino, el Hijo se compara al Padre como el esplendor con la luz. La luz está en el origen de su esplendor. La Epístola a los Hebreos presenta al Hijo como la irradiación de la gloria de Dios, la irradiación, como si Dios fuera la fuente de la luz, el Padre, y el Hijo la irradiación, el icono. Por eso es icono, porque irradia la gloria, y por eso el credo lo llama luz de luz. Dios de Dios, luz de luz. De la luz original brota la luz icónica, la luz del verbo eterno. El Verbo es el reflejo de la luz eterna, pues, de la gloria de Dios
la irradiación de esa gloria. Esa irradiación, esa luz se produce sin intermitencias, de manera semejante. La generación del Verbo no es un hecho sucedido en un instante, sino que se mantiene y, por así decirlo, se reproduce sin cesar. Siempre el Padre está engendrando al Hijo, siempre la luz está dando su esplendor, constantemente. También Orígenes lo llama al Verbo imagen de la bondad de Dios, o sea, es icono de Dios porque es imagen de su bondad. Si el Padre es absolutamente bueno, el Verbo es el icono perfecto de su bondad. El Padre es la bondad en su principio, de ella nace el Hijo, que es en todo, en esto también, la imagen de su Padre, y por eso hay que llamarlo, dice este autor, la imagen de su bondad. No es una segunda bondad, dice, diferente de la del Padre, y por eso Cristo en el Evangelio nos dice, nadie es bueno sino el Padre. Quiere decir que el Hijo no tiene una bondad diferente, sino que simplemente la espeja, es el icono, es la imagen de la bondad eterna del Padre. Gregorio de Niza, otro santo, agrega un último aspecto. El Hijo, dice, es icono del Padre eterno porque expresa la plenitud de su belleza. El Hijo está en el Padre como la belleza de la imagen reside en la forma arquetípica. El Padre está en el Hijo como la belleza arquetípica permanece en su imagen, y hay que pensar simultáneamente lo uno y lo otro. Esto evidentemente es muy elevado, pero me pareció necesario ir tan lejos, allí al seno mismo de la vida intratrinitaria, independiente de la creación del hombre y todo, para entender las últimas raíces de esta imagen que tenemos hoy delante, y de la cual, claro, hablaremos luego más detenidamente. Pero es aquí que el Verbo eterno se hace carne, y aquí tenemos un segundo aspecto del Verbo como icono. Ese Verbo, ese icono invisible del Dios invisible, se hace carne. San Juan Damasceno, escribiendo precisamente en defensa de las imágenes, dice: primero fue el mismo Dios quien engendró a su Verbo, icono vivo suyo, icono natural. Era futuro que ese Hijo y Verbo invisible de Dios se volviera hombre, se copulase a nuestra naturaleza, se hiciese visible en la tierra. Y así vemos entonces cómo se concatena el icono eterno y el icono visible. El icono eterno se va a hacer icono visible. Ya tenemos una continuidad. El Verbo se hace carne. El icono invisible se va a hacer icono visible. El Verbo, pues, al tomar carne, se hace patente lo invisible. Como dice San Juan, a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo único que está en el seno del Padre, éste le ha dado a conocer. Podríamos decir que el que es inmenso tomó dimensiones humanas. Inmenso quiere decir que no se puede medir. Inmensus, inmensurable, conmensurable, tomó dimensiones humanas. El ilimitado se hizo limitado. Como escribe San Nicéforo, Cristo se limitó humanamente de dos modos, en el espacio y en el tiempo, porque tomando un cuerpo como el nuestro, verdadero y no ficticio, el que era incorpóreo se limita en un lugar, y teniendo un comienzo temporal, el que era intemporal se limita en el tiempo. Es decir, la encarnación es la limitación del Verbo. El Verbo ilimitado, el icono ilimitado, ahora se va a hacer un icono limitado, humano. Va a tomar una carne en el espacio, en el tiempo, se mete en la historia de los hombres. Tanto que algunos padres de la Iglesia, cuando hablan, cuando se refieren al Verbo en el momento de su encarnación, usan una fórmula extraña, pero muy linda a mi juicio, lo llaman así poéticamente verbum breviatum, palabra abreviada, el verbo abreviado. Es como si el verbo se apretara, ese verbo inmenso, eterno, se aprieta, se abrevia, se aprieta de alguna manera para poder entrar en el seno de su madre, para poder vivir entre los hombres. Por cierto que al reducirse, haciéndose hombre, no dejó de ser Dios, sino que en la unidad de su persona divina reunió las dos naturalezas, la divina y la humana. El ser ilimitado, dice San Teodoro Estudita, pertenece a la esencia de Dios. El ser limitado a la esencia del hombre, y Cristo consta de ambas cosas, ilimitado como Dios, limitado como hombre. Por eso es a la vez invisible y visible, invisible según su naturaleza ilimitada y visible según su naturaleza limitada. Cristo es pues
el icono visible de Dios, es su representación, es su revelación. De algún modo lo descubre, pero en otro sentido lo cubre también, como toda imagen. El que me ve, dice, por una parte descubre al Padre. Él dijo, el que me ve al que me ha enviado. El que ve mi icono, ve al que me ha enviado. Y a Felipe, que le pedía, muéstrame al Padre, le dijo Felipe, el que me ve ha visto al Padre. Pero por otra parte, la carne que cubre la divinidad no solo la cubre, sino que la encubre, podríamos decir, sobre todo a quien no mira a Cristo con ojos de fe. La visión material de Cristo no es suficiente para que se revele lo invisible que en él se esconde. Pilatos, Caifás y tantos otros fueron testigos oculares de Cristo, pero se negaron a reconocerlo como Dios. No es suficiente toparse con el Jesús humano, hay que percibir en Cristo el verdadero, el de la gloria de Dios. Quizás sea este el sentido de la frase evangélica, el Verbo se hizo carne y hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre. Ver una cosa y creer en otra, ver carne y creer en el Verbo. Como el apóstol Tomás tocó a un hombre y dijo, Señor mío y Dios mío. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, es decir, dichosos los ojos que ven al icono encarnado, que ven la imagen del Dios invisible. Quizás Ireneo dio con la fórmula perfecta, dice, el Padre es lo invisible del Hijo, mientras que el Hijo es lo visible del Padre. Pues bien, lo que es invisible, evidentemente que no puede ser representado en imágenes. De ahí las objeciones que surgieron los artistas cuando quisieron representar a Dios Padre o al Espíritu Santo invisibles, a no ser que lo hicieran a través de símbolos. Lo invisible no se puede representar, pero Cristo en cambio se hizo visible. Antes de encarnarse el Verbo no podía ser representado. Según su divinidad es tan irrepresentable como el Padre. Limitar en el espacio al Verbo no encarnado, dice un Santo Padre, es idolatría. Querer limitar a lo ilimitado. Pero la encarnación del Verbo es pues la que posibilita el que hagamos las imágenes. La encarnación del Verbo es lo que posibilita su representación en el cuadro. Represento con audacia al Dios invisible, canta San Juan Damasceno, no en cuanto es invisible, sino en cuanto se ha hecho visible a causa de nosotros por su participación en la carne y en la sangre. Lo que represento no es su divinidad invisible, por la imagen muestro la carne del Dios que era visible. Y en una expresión más vigorosa, este gran santo, estaríamos verdaderamente equivocados, dice, si hiciéramos una imagen del Dios invisible, porque es imposible poner en imagen lo que es incorporal, invisible. Pero después que Dios, en su bondad inefable, se encarnó y fue visto acá abajo en la carne y convivió con los hombres, habiendo tomado la naturaleza, la densidad y el color de la carne, no nos engañamos al hacer su imagen. Qué linda esta idea, el color de la carne, quizás hay una alusión a los iconos, a los colores de los iconos, que de alguna manera continúan el color de la carne de Cristo. Cristo asume los colores también. Por eso entonces está en el origen del arte, Cristo, del arte cristiano precisamente. Es importante esta conciencia de la imposibilidad de representar lo invisible en relación con aquella ley del Antiguo Testamento que prohibía hacer imágenes precisamente porque Dios no se había encarnado. Era lo propio del Antiguo Testamento, el Dios era invisible todavía y por tanto hacer una imagen era idolatría. Pero el viejo argumento cae desde el momento que el Verbo se encarna, llevando a cumplimiento lo que los siglos habían reservado, digamos así, para el momento de la encarnación. Ese Verbo no solo ha querido hacerse oír, como es lo propio de un verbo, de una palabra, sino hacerse ver también. Oír y ver, fundando de esta manera la legitimidad y la grandeza de su representación en icono. El icono invisible, pues, se ha hecho visible y ahora puede ser representado en imagen sacra. En la confesión cristológica del credo, donde se proclama a Cristo como Dios eterno, Hijo de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, se dice luego, se encarnó, ese mismo verbo,
del Espíritu Santo y de María Virgen. Y de esta frase gloriosa del credo toma su origen aquella inagotable surgente que alimenta la confección y la veneración de los iconos. La fijación en imagen del Verbo encarnado no es sino el eco de aquel grito de júbilo que se inaugura en el Evangelio cuando cantaban: el Señor ha aparecido verdaderamente, el Señor se ha manifestado, lo hemos visto y tocado. Aquel texto magnífico de San Juan en su primera epístola: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos del Verbo de la vida. Eso es lo que representamos en imagen, podríamos nosotros concluir la frase del apóstol. Se comprende entonces cómo la encarnación está en el origen precisamente de la imagen. La visión de Dios, el poder ser visto Dios, justifica el que sea representado en imagen. Digamos también que entre el dejarse ver y el dejarse pintar, media una relación sumamente estrecha. El que se deja ver, consiguientemente se deja pintar. ¿Cómo no podrá ser pintado el que puede ser visto?, se pregunta San Teodoro Estudita. ¿Cómo aquel que fue hecho a semejanza de los hombres no podrá ser pintado a semejanza de los hombres? Y el Damasceno: cuando el Hijo de Dios, tomando la forma de siervo, se hizo semejante de los hombres, ¿qué impide que se haga su imagen? Es decir, relacionan pues claramente las dos cosas. Según un teólogo ruso, Uspensky, de gran categoría, el icono da testimonio, dice, del Cristo que dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Su afirmación responde no a la pregunta ¿qué cosa es la verdad?, sino ¿quién es la verdad? Y él dice: yo soy la verdad. La verdad es una persona y la verdad tiene su imagen. Por eso la Iglesia no solo habla de la verdad, sino que la muestra. No solo habla, no solo predica el Verbo, muestra el Verbo encarnado en el icono. Llega a través del oído y de la vista, un tema que no voy a tener tiempo de tratar acá, pero le insinúo y será un capítulo del libro. La vista y el oído. Dios nos llega a nosotros a través de estos dos sentidos, y como dirá Santo Tomás en su momento, son los sentidos más cognoscitivos del hombre, porque la vista y el oído tienen más relación con la inteligencia que el olfato, el gusto, etc. En sus alegatos en favor de las imágenes, los iconódulos, llamamos iconódulos, dulos quiere decir veneración, los que veneran los iconos. Los iconódulos afirman que el dejarse ver de Dios en el icono y el dejarse pintar es parte de la humillación del Verbo. O sea, el Verbo se humilló dejándose ver y dejándose pintar. Por la abundancia de su benignidad para con los hombres, escribe San Nicéforo, se humilló a sí mismo y se hizo visible y pintable para nosotros en su anonadamiento. Visible y pintable se hizo, representable. Y San Teodoro Estudita, en uno de sus poemas, quien como Dios excede la visión de los querubines, vaciándose a sí mismo, toma la forma de siervo, gran prodigio, pues de algún modo se hace presente cuando es pintado. El Verbo, pues, al consentir en hacerse hombre, aceptó todas las cosas inherentes a la naturaleza humana, entre otras la limitación. Sin ella no hubiera podido padecer, sin ella no hubiera podido morir. San Nicéforo pone en boca de Cristo esta expresión: así como mi cuerpo creado recibió injurias y tormentos, así también padece ser limitado en un lugar, pintado y figurado, sin que por eso sea parte del Verbo al que está unido y con el que coexiste. Resulta interesante la relación que los autores iconófilos establecen entre el icono y la Eucaristía. La Eucaristía hace posible la existencia del icono. La Eucaristía es la prolongación de la encarnación, ya que en ella Dios se sigue haciendo carne y habitando entre nosotros. San Nicéforo reprocha a los enemigos de los iconos porque aceptando la Eucaristía no aceptan el icono. Niegan el icono porque afirma que Cristo es ilimitable. Pues bien, en la Eucaristía Cristo se limita en un espacio determinado. Como dice con tanto vigor este santo, se incluye entre los labios y los dientes, sin que por ello deje de estar unido al Verbo ilimitable. Por tanto, si se afirma que el cuerpo de Cristo es ilimitable por su unión con el Verbo, entonces la Eucaristía no podría existir. De la negación del icono se sigue la negación de la Eucaristía, y por consecuencia se sigue a lo más la negación de nuestra incorporación a Cristo, porque precisamente
gracias a que nuestra cabeza es limitada, Cristo, por nosotros que somos limitados podemos ser miembros de su cuerpo. De aquel que dijo, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si no hubiera una naturaleza común, no podría haber un cuerpo místico, no podría haber una iglesia. Por los sarmientos se conoce la vid. Y si nosotros somos limitados, nuestra cabeza lo es también. También es Dios, pero subrayamos aquí el otro aspecto. La veneración del icono forma entonces un todo con el misterio de la presencia eucarística de Cristo. Si el fin de la encarnación es que el Verbo se haga hombre para que el hombre se haga Dios por la gracia, y no otro es el fin de la Eucaristía, y en cierto modo también lo es del icono. Representando estas ideas, dice el Damasceno, la deidad, una frase magnífica que quiero destacar, la deidad no se trasladó a la naturaleza de la carne, sino que así como el Verbo, permaneciendo lo que era, sin conversión se hizo carne, así también la carne se hizo Verbo, no dejando de ser lo que era. Qué linda esta idea. Dios hace carne para que la carne se haga Dios. Dios llega hasta nosotros, se iconiza, se deja ver, se deja pintar para que nosotros viendo y oyendo nos hagamos Dios. Que nuestra carne a través de la materia se deifique. Dios hace materia para que la materia se deifique, podríamos decir. Y ya veremos al final de esta conferencia cómo los santos van a exaltar la materia, no en el sentido marxista, sino en el sentido auténticamente cristiano, porque el Verbo asume una materia justamente y nos salva a través de una materia. Podemos decir que en esta iconización del Verbo divino tiene una parte destacada la Santísima Virgen. El Contagion del triunfo de la ortodoxia, una fiesta grande que hay en el mundo oriental, donde vemos luego, canta esta frase tan linda: el Verbo ilimitable del Padre, ya sabemos lo que esto quiere decir, se ha hecho limitable encarnándose en ti, Madre de Dios. La Virgen es la que comprime el Verbo, podríamos decir, la que lo abrevia el Verbo en su seno. El instrumento por el cual el invisible se hace visible, el instrumento por el cual el inmenso se estrecha es María. Es ella quien le dio la abreviación al Verbo. Lo dice espléndidamente San Estudiodoro: si es ilimitado quien procede del Padre ilimitado, será por ciento limitado quien procede de una madre limitada. Cristo tiene las propiedades de uno y otro nacimiento, y así es ilimitado, ilimitado. De modo que si ser consustancial con el Padre es lo que lo hace ilimitado, ser consustancial con su madre lo vuelve limitado. Es decir, gracias a la Virgen podemos pintar a Cristo. Nuestra Señora, pues, se coloca en el nudo del gran misterio cristológico, constituyendo ella la respuesta a las herejías contra los iconos. Si el Verbo tomó carne de la Santísima Virgen, dice San Teodoro, entonces nadie puede negar el derecho de representarlo en imagen de manera semejante a nosotros, porque un hijo es siempre semejante a quien lo engendra. No le falta nada de lo que está en la naturaleza de la madre. Pues bien, la madre de Cristo no fue una mujer etérea, sino una mujer de carne y de hueso, y por tanto, si se le niega a Cristo la posibilidad de ser representado en un icono, se está afirmando implícitamente que su cuerpo no viene de María, como dice algún hereje, sino de algún otro, será de algún ser celestial o angélico. En ese caso Cristo no habría sido visto, no habría sido tocado, ni hubiera podido morir, con lo que se viene abajo toda la economía de la salvación. Ese enamorado de la Virgen que es San Teodoro lo dice en forma de poesía: Cristo ha de ser pintado, no os equivoquéis, falaces, no por cierto según la divinidad, sino según apareció en carne mortal, ya que debe ser conocido según una y otra naturaleza. Lo que tiene del Padre no puede ser pintado, lo que procede de la Madre puede serlo. Algo le faltaría si no pudiese ser pintado. Por algo María es llamada la Madre del Amor Hermoso, porque es la Madre de las imágenes, la que estrechando en sus entrañas al Hijo eterno nos lo entregó en icono. La liturgia canta la gloria de aquel que no cabiendo en todo el orbe se encerró en el seno de María, y aquel que ilimitable en el seno del Padre está ahora sentado, limitado en tu seno, oh purísima, canta un himno revestido de tu aspecto. Del seno del Padre al seno de María,
Nada de extraño pues que los iconos de la Virgen que llevan en su seno a su divino Hijo, y son poquísimos los iconos marianos en que no está Jesús, sean a veces llamados iconos de la Encarnación. Pues bien, estos iconos, el hecho de que Cristo pueda ser pintado en icono es lo que justifica también el que se pinten los misterios de la vida de Cristo, porque sus misterios son el despliegue de su encarnación. El Verbo se hizo carne para nacer, ser bautizado, morir, resucitar. Y si la figura de la encarnación es objeto de icono, también lo serán, dicen los padres, sus diversos misterios. Vamos a decir ahora, para terminar algo, vamos a hablar sobre la creencia de las imágenes. Es un tema que sea más histórico, es importante ver por qué se atacó las imágenes, porque luego eso nos permitirá redondear en la segunda parte este tema. Durante los 7 primeros siglos del cristianismo, debido a la aparición de las diversas herejías cristológicas, o sea, contra Cristo, la Iglesia se abocó a definir con términos precisos el misterio del Verbo encarnado, que es el núcleo cardinal de la fe. En el siglo VII, al parecer, terminaron dichas controversias con el triunfo de la verdad sobre los sucesivos errores parciales. Sin embargo, cuando nadie lo hacía prever, estalló una ofensiva generalizada contra el conjunto de la doctrina católica, y esta lucha se completó en torno al icono. Fue la terrible querella de las imágenes, que se llama. Y esta lucha duraría 2 siglos, nada menos, dejando mártires, dejando confesores de la fe, como hacen todas las herejías. En el siglo VIII, digamos, hagamos un breve reconto histórico, la devoción a las imágenes se había extendido más que nunca. Todo el mundo tenía imágenes en las iglesias, hasta en las joyas. La gente las veneraba, las imágenes, les encendía lámparas, velas, pronunciaban juramentos en su presencia, etc. Y había, por cierto, como pasa siempre, también algunos excesos que podían escandalizar. Estos excesos fueron los que dieron Pablo, pero no justifica ni de lejos, a una reacción del todo desproporcionada, cual fue la de los iconoclastas. La palabra viene de icono, imagen, y clao, que quiere decir romper. Eran los que rompían las imágenes, iconoclastas, rompían imágenes. Es decir, se advierte en el iconoclasmo, en este grupo que rompe imágenes, un gran influjo del Islam. Ustedes saben que los musulmanes son enemigos de las imágenes. Y precisamente en el 723 un califa había impartido bruscamente la orden de quitar los iconos de todas las iglesias cristianas de su territorio. Así que hay un influjo islamita en esto. También hay un influjo judío que terca y anacrónicamente permanecía fiel a la prohibición veterotestamentaria. No hacer imagen, como el Verbo no se encarnó, no había imagen. El Dios es invisible siempre, sobre esa base. Y junto al Islam y el judaísmo contribuyeron algunos grupos cristianos de orientación docetista. Docetista quiere decir, era una herejía que decía que la carne de Cristo no era real, que era doqueo, en griego, que hiciera apariencia, una carne aparente. Una fantasma, algo que parecía carne y no era carne. Bien, estas corrientes docetistas, al afirmar que Cristo no asumió un cuerpo real, obviamente no era representable. Bien, sea lo que fuera, se coligaron todas estas ideas, ¿no? Y como dice Pesky, el diablo, odiando la belleza en la iglesia, linda esta idea, porque el diablo odia la belleza, odiando la belleza en la iglesia y la gracia divina, así como por un engaño maligno había herido y enviciado la imagen de Dios en Adán como imagen, ahora de manera semejante suscita por medio de sus servidores una calumnia insufrible contra los santos iconos, llamándolos ídolos. Ataca a la imagen siempre, a la imagen en Adán, ahora va a atacar a la imagen de Dios entre nosotros. Esta persecución, como dije, duró 2 siglos. Comenzó por iniciativa de León III el Isáurico, que influido por algunos obispos, tomó partido públicamente contra la veneración de los iconos. Esa lucha comenzó en el 726, el emperador era un hombre sin cultura, un soldado,
lo convencieron de que la veneración de las imágenes era retornar a la idolatría, era un impedimento ecuménico también, porque no se iban a convertir ni los maometanos, ni los judíos, enemigos natos de las imágenes, y entonces publicó un decreto por el cual declaraba que las imágenes todas eran ídolos y quedaban proscritas estaban proscritas por las Santas Escrituras. Lo llamó al patriarca de Constantinopla, Germán, para que se adhiriera a él, pero el patriarca se resiste, se niega categóricamente a firmar el decreto, y el Papa, por su parte desde Roma, escribe al emperador apoyando plenamente la ortodoxia de San Germán. Pero el emperador permaneció irreductible, echó al patriarca, lo reemplazó por un obispo iconoclasta y comenzó la persecución. Lo primero que hizo fue sacar un icono de Cristo que estaba en la entrada del Palacio Imperial, un tumulto. Fue asesinado el que lo sacó. La gente quería los iconos. Fue un acto violentísimo el que hacía el Papa Nuevo. El siguiente Papa, Gregorio II, describía al emperador tratando de conmoverlo, pero en vano. La resistencia quedó consagrada por la sangre de los mártires, de los confesores, mezclada con las parcelas de los iconos rotos, esta sangre de los mártires. La Iglesia veneró estos iconos rotos con este término tan poético, tan hermoso, los amigos heridos del esposo. Eran las partículas rotas de los iconos, los amigos heridos del esposo, divino sentido. En el curso del primer período, la querella alcanzó su paroxismo bajo el reinado de Constantino Coprónimo, que era hijo de León III. Coprónimo es un seudónimo insultante, cuya traducción me la reservo, pero pueden imaginarla, era no puesta por sus amigos. El nuevo emperador era todavía más violentamente iconoclasta que su padre, mientras que los tres patriarcas que se sucedieron en Bizancio le fueron totalmente sumisos. Constantino, semejante en crueldad Diocleciano, escribió un tratado donde resumía la doctrina del iconoclasmo y reunió un concilio en la ciudad de Ieria, al que asistieron 338 obispos, un número muy elevado, los iconoclastas que habían reemplazado a los obispos ortodoxos, que habían sido echados de sus sedes y de nueva diócesis creadas por el mismo emperador. El concilio decidió que quien pintase una imagen o albergase una imagen en su casa, si era sacerdote sería privado del sacerdocio, y si era monje sería anatematizado, y exigió del pueblo un juramento de iconoclasmo, y así esta persecución virulenta. Sin embargo, el pueblo fiel no se amilanó. A la vanguardia de los confesores de la ortodoxia se encontraron los monjes, contra los cuales se ensañaron, les rompían la cabeza apoyándola sobre un icono, los ahogaban después de haberlos cosido en bolsas, les quemaban las manos y eran iconógrafos. Qué sintomático, escribe el teólogo ruso Yakimov, se muestra la lucha de los iconoclastas a la vez contra los iconos y contra el monaquismo, precisamente contra el ideal monástico, este icono vivo de ángeles terrestres y de lo único necesario, correctivo maximalista al minimalismo de los hombres del imperio. Los monjes buscaron resueltamente el apoyo de Roma contra la autoridad imperial, recurriendo al Papa como suprema instancia. Tras la muerte de Constantino la cosa amaina, y después de una alternativa que no tengo tiempo ni lugar de exponer, Irene sube como regente de su hijo menor, y ella, que jamás había dejado de venerar los iconos, se ocupó de restaurar la recta doctrina con la ayuda de un buen patriarca, y llamó a un concilio que sería el célebre séptimo concilio ecuménico, llamado Segundo de Nicea, que es el gran concilio sobre las imágenes, el que recurriremos, que se inauguró en Constantinopla y luego se trasladó a Nicea en el 787 con la presencia de un gran número de obispos y monjes. Este concilio afirmó la licitud, la conveniencia de la veneración de las imágenes, anatematizó a los iconoclastas, a los patriarcas traidores, y juzgaron que el iconoclasmo no era solamente un error pastoral, sino una auténtica herejía. Más aún llegaron a la conclusión de que era como un resumen de todas las herejías contra Cristo, de todos los 7 siglos de herejías cristológicas, era el compendio de todos esos errores. Y para manifestar su adhesión al icono, en medio de Santa Sofía pusieron un gran icono, todos se postraron delante de él el día de la clausura del concilio. Pero esta paz duró solo 27 años. Tras diversos emperadores sube otro, León V el Armenio,
el cual, considerando que era mala suerte ir a favor de los iconos, porque los emperadores a favor de los iconos habían tenido mala suerte, entre comillas, en las guerras, etcétera, dijo, vamos a empezar de nuevo por si acaso, y largó entonces otra vez una persecución bastante grave. El patriarca se opone esta vez a toda componenda y no llegando, o sea, Nicéforo se llama, no llegando a ningún acuerdo, comenzó la persecución. Fue destituido el patriarca, exiliado, reemplazado por un iconoclasta, y se convoca un nuevo concilio cismático, ahora presidido por el emperador, que declara nulo el séptimo concilio ecuménico, auténtico al anterior conciliábulo de Hieria, y así, mientras discutían los teólogos en Santa Sofía, 1000 monjes, nada menos, desfilaban cantando por la ciudad con iconos en sus manos. Es una verdadera batalla, pues. En el curso de este segundo periodo, y último de la guerra de los iconoclastas, el iconoclasmo había perdido mucho de su vigor doctrinal, no hacía más que repetir los argumentos de los anteriores, pero las persecuciones fueron más violentas, más destrucción de iconos y nuevos mártires. La Iglesia, que había sido expoliada como de un ornato de las sacras imágenes, dice un autor, se lamentaba, parecía la esposa del rey, aquella esposa de la que se dice en el cantar que lloraban. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi velo, los que custodiaban la ciudad, los reyes y los sacerdotes, que hubieran debido ser los custodios de la fe. Se refiere a los emperadores y a los malos obispos que apoyaron a estos emperadores contra los iconos. Y así hubo grandes mártires. Monje iconógrafo San Lázaro fue cruelmente golpeado, le quemaron las manos. Sin embargo, nos cuenta la historia, logró arrastrarse desde el lugar de la tortura a la iglesia de San Juan Bautista, donde tomando el pincel entre sus labios comenzó a pintar un nuevo icono. Otros dos sabios, Teodoro y Teófano, que a pedido del patriarca de Jerusalén defendieron los iconos, recibieron golpes y sobre la frente le grabaron al rojo vivo con un hierro candente inscripciones injuriosas. La iglesia los venera hoy con el nombre de Teodoro y Teófano los marcados, por amor al icono. Durante este segundo periodo, último de la querella iconoclasta, los papas también siguieron defendiendo el culto de las imágenes de Roma y protegiendo a todos los monjes que huían y emigraban a Roma. Y es esa época donde hay muchas iglesias en Roma que están hechas casi con espíritu bizantino, con espíritu oriental. Bien, luego de muchos avatares sube otra mujer, si las mujeres llegaron en los dos casos a pacificar, llamada Teodora, que restableció el culto de las imágenes, esta vez de manera definitiva. Se anatematizó a los iconoclastas, se hizo otra vez un solemne oficio en Santa Sofía, y a partir de entonces se celebra en ese día, en todo el primer domingo de Cuaresma, en todo el ámbito de la Iglesia Oriental, una de las mayores solemnidades del ciclo litúrgico bajo el nombre de la gran fiesta de la ortodoxia, con la exaltación de los iconos en la totalidad de los templos. Esto lo que quería decir sobre la querella de los iconoclastas. Podríamos decir, vamos a contar ahora la primera parte, que el triunfo de la ortodoxia celebra la síntesis dogmática que el séptimo concilio ecuménico realizara de los 6 primeros concilios, encarnada en el culto de las imágenes. Porque como hemos visto, esta lucha, digamos así, no fue meramente una cosa exterior. El iconoclasmo, dice Ufesky, cierra la serie de las grandes herejías cristológicas. Cada una de ellas atentaba a tal o cual aspecto de la economía divina. El iconoclasmo ataca no un aspecto particular, sino toda la economía en su conjunto. Y así como esta herejía muy compleja representaba una ofensiva general contra la enseñanza ortodoxa en su conjunto, así el restablecimiento del culto de los iconos no fue solamente una victoria particular, sino la victoria de la ortodoxia como tal. La Iglesia triunfó y seguirá triunfando sobre una multitud de herejías diversas, pero una sola de su victoria, la lograda sobre el iconoclasmo, ha sido solemnemente proclamada triunfo de la ortodoxia como tal. De ahí que en Occidente hay tendencia a ver en esta gran querella una, como se dice burlescamente a veces, cuestión bizantina. Se pelean ahí por imágenes, cosas de bizantinos, una lucha por tonterías y cosas secundarias. O en ocasiones se lo considera como un epílogo insignificante, un signo de decadencia intelectual, como si la preocupación se hubiese transferido de los grandes problemas teológicos al rampón de emocionismo de las viejas, de emocionismo popular. Nada más lejos de la verdad, por lo que hemos visto. De lo que se trataba era de la necesidad de sacar las últimas consecuencias
de todo el dogma de Cristo en sus dimensiones cósmicas. La catástrofe que representaba el iconoclasmo exigió el esfuerzo supremo, la atención de toda la fuerza de la Iglesia, la sangre de sus mártires y de sus confesores, la sabiduría de los padres apologistas, la fe inquebrantable del pueblo, la firmeza y la audacia de los buenos obispos fieles a la ortodoxia. Podría decirse entonces que todas las afirmaciones cristológicas de los 6 primeros concilios se cierran en un grandioso himno iconosófico y doxológico. La Iglesia de Cristo reza en las vísperas de la fiesta, resplandece ahora con los sagrados iconos como una esposa ataviada de joyas. En esta confrontación hubo grandes héroes. Yo voy a nombrar solamente 2 porque los voy a citar muy seguido, y es bueno conocer las personas. Dice San Juan Damasceno, ¿dónde salió? Conviene saber algo de él, por lo menos. San Juan Damasceno, primero nombro, este hombre extraordinario realmente. Tenemos pocos datos de su vida. Nació en Damasco, por eso se llama Damasceno, San Juan Damasceno de Damasco. Era hijo de una rica familia de Damasco y parece que su padre fue un cobrador de impuestos a los cristianos, nada agradable el tema, ¿no? Un IVA, digamos, a los cristianos, puesto por, bajo las órdenes del califa musulmán. Sea lo que fuera, Juan se ingresa en el monasterio de San Sabas, que queda cerca de Jerusalén, a los 30 años de edad. Y el patriarca de Jerusalén lo hace sacerdote luego, y ahí escribe 3 cartas magníficas en defensa de las imágenes. En la Laura de San Sabas las escribe, y allí redactó también sus grandes obras teológicas de fe ortodoxa, una obra maravillosa que Santo Tomás va a tomar como uno de los, digamos, fundamentos de muchas de sus doctrinas, de gran santo de la Iglesia Oriental, que, como yo puse en mi libro de Rusia, es un punto de encuentro entre Iglesia y Occidente. Los orientales lo quieren mucho San Juan Damasceno, y nosotros los occidentales debemos quererlo porque él en realidad es el que comenzó a distinguir la filosofía de la teología y dio pie a la Suma Teológica de Santo Tomás. Creo que es un punto de encuentro con el mundo oriental. Bien, dejando eso, digamos que este joven ya ordenado sacerdote, escribiendo allí sus obras, en San Sabas, vivían en cuevas ahí los monjes. Hace pocos años, yo cuando estaba fui a Palestina y fui a visitar el convento de San Sabas, había proyectado escribir este libro y no tenía la menor idea que San Juan Damasceno había vivido ahí por mi ignorancia supina, el nacimiento que tengo. Pero cuando visitando ese monasterio, el monje que me guiaba me explicó, dice, en esta cueva vivió San Juan Damasceno. Yo, claro que yo tenía mucha devoción porque lo había leído, frecuentado, realmente. Ahí redactó sus obras en una cueva, a la luz de una vela, no hay otra cosa. ¡Qué hombres aquellos, verdaderamente! ¡Qué obras, qué hombres! Y yo, sacerdote, era invitado a Jerusalén para predicar en las grandes solemnidades. Ha escrito magnificencias sobre la Virgen Santísima, por ejemplo. Pertenece realmente a la raza de los grandes santos que han ilustrado a la Iglesia, a la vez por su ciencia y por virtud. En 1890 León XIII lo proclamó doctor de la Iglesia Universal. Los escritos de San Juan Damasceno son muy numerosos, dogmáticos, pero fue un poeta de la liturgia y un poeta de los iconos también, y un gran defensor de los iconos. Y el otro que quiero nombrar, con esto sí termino, es San Teodoro el Estudista, el cual nació en Constantinopla en 759, y un tío de él, llamado Platón, era abad de un convento y acabó ganando a toda la familia para la vida monástica, incluso a su propio sobrino. Teodoro es hecho abad de ese convento y entra en conflicto con el emperador por las guerras iconoclastas, lo echan, pero luego puede volver y la emperatriz Irene, la que pacificó, le traslada a un convento llamado Studium, de ahí viene Simón Estudita, Studium, cerca de Constantinopla, un monasterio fundado muchos siglos atrás y contaba con pocos monjes, pero que ahora lo repobló él. Y llegaron a ser 700 monjes bajo la dirección del tío y del sobrino, según todo el rigor de la disciplina regular. Teodoro fue arquitecto material y espiritual del templo, sería exiliado una y otra vez y moriría luego del tercer exilio, 18 años antes de la victoria, así que no vio la victoria final en esta batalla. Su producción literaria es considerable y nos ha dejado también discursos refutando a los iconómacos o antirréticos, que son verdaderamente obras de extrema importancia. Quiero rescatar pues estos 2 nombres, San Juan Damasceno y San Teodoro Estudita, como los grandes
padres, sobre todo Juan Damasceno, el último padre de la Iglesia, ¿no? Los grandes, digamos, que pusieron su talento al servicio de la defensa de las imágenes y que a mí me han ayudado tanto para poder ir redactando este libro y encontrar sus fundamentos teológicos. Ahora entonces un ratito de descanso y después dentro de 10 minutos más o menos. ¿Hasta qué punto los iconoclastas apuntaron al meollo del cristianismo al negarse a representar al icono encarnado? Porque aparentemente los iconoclastas se presentaban como defendiendo la dignidad de Cristo y del misterio de la unión hipostática. Cristo es Dios hombre, afirmaban, y por tanto quienes pretenden reducirlo a icono cometen una doble blasfemia. Primero intentan representar la divinidad, que no es representable. En segundo lugar, si lo que buscan representar en el icono es las dos naturalezas de Cristo, tienden a su confusión. Es otra herejía llamada el monofisismo. Cuando los iconófilos le respondían ingenuamente diciendo que lo que les interesaba era representar solo la carne de Cristo, le decían, ustedes no creen que es Dios, solamente la carne. Es decir, ellos se presentaban como los grandes defensores del Verbo encarnado, al revés. Pero debemos dar vuelta al argumento y decir que son los iconómacos, o sea, la iconoclasta, maco quiere decir enemigo en griego, los enemigos de los iconos, son, digo, los iconómacos quienes intentaban disolver el misterio del Verbo encarnado. San Teodoro Estudita lo afirmó con total claridad. La negación de la pintura implica la negación de la verdadera encarnación, dice. La herejía iconoclasta es hija del maniqueísmo en última instancia. Esta herejía, por eso maniqueísmo, que parece siempre rebrotar en la historia de la Iglesia, profesaba que no hay sino dos principios, uno bueno y otro malo, dos mundos en pugna, de un lado Dios y los espíritus, del otro lado el mal y los cuerpos. La doctrina católica de que la materia puede juntarse con la divinidad en la unidad de una persona, permaneciendo materia, resultaba del todo inadmisible para esta secta soberbia, orgullosa. En varias ocasiones señaló el Damasceno, así se llama San Juan el Damasceno, el espíritu maniqueo que se encubre en el error iconoclasta. Allí, como más tarde en la Reforma Protestante, piensen ustedes que los protestantes también son iconoclastas, no aceptan las imágenes, y en el fondo hay algo de este espíritu, digo, en la Reforma Protestante que rechazó tanto la visibilidad de la Iglesia, hay que entenderse directamente con Dios, como el valor salvífico que vehicula la materia de los sacramentos, basta la fe, prácticamente, encontramos una análoga actitud de orgullo radical, el del hombre que quiere entenderse con Dios sin pasar por la mediación de lo visible. Sin embargo, en realidad, y por una notable paradoja, la posición iconoclasta cierra al hombre el camino hacia su elevación espiritual. Como dice este teólogo Uspensky, dice que el misterio de la encarnación incluye esos dos aspectos esenciales.
Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Recordemos esta frase tan amada por los padres de la Iglesia. Dios baja hasta nosotros para que nos elevemos hasta su nivel. Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Por una parte, Dios viene al mundo, participa en su historia, habita entre nosotros. Por otra parte, dicho advenimiento se ordena a un fin, la deificación del hombre, y a través de ello la transfiguración de toda la creación, no solamente del hombre, sino de todo el ambiente. Llevar a cabo dicho proyecto es la misión esencial de la Iglesia. Pues bien, el iconoclasmo, tanto por su doctrina como por su manera de comportarse, minaba las bases mismas de la misión salvífica de la Iglesia. Al condenar la legitimidad de la imagen del Verbo encarnado, negaba por extensión la santificación de la materia en general y en última instancia la posibilidad misma de santificación, de la deificación del hombre. Dicho de otro modo, rehusando las consecuencias de la encarnación, la santificación del mundo material y visible, el iconoclasmo ponía en tela de juicio la entera economía de la salvación, y así la encarnación del Verbo perdía todo su sentido. Sin la imagen, el cristianismo se convertía en una teoría abstracta, desencarnada, y fíjense otro dato, una derivación inesperada, desinteresada del orden temporal también. Esta herejía maniquea hace que era una iglesia de sacristía, desinteresada del orden temporal. No es de extrañar, por tanto, que el iconoclasmo haya llegado históricamente a una laicización y a una desacralización generalizada de la iglesia de ese momento, sujeta al carro del césaropapismo, convertida en brazo armado de la iconoclastia, al tiempo que los templos saqueados eran invadidos por imágenes geométricas, profanas, y el culto deformado por la poesía y la música mundana. No deja de ser interesante, pienso, esta relación del icono con la cultura y de la iconoclastia con el liberalismo y la laicización del orden temporal. En la misma línea observa Eudoquimo que el Concilio de Calcedonia, al afirmar la unión de lo divino y lo humano sin confusión y sin separación, propició la misma unidad sin confusión pero sin separación entre el elemento divino de la Iglesia y el elemento humano de la historia y la cultura, señalándose así cómo la vida social y cultural había de edificarse sobre el dogma cristológico. El iconoclasmo entonces significa un ataque frontal al misterio fundamental del cristianismo. En efecto, escribe Uspensky, si la existencia misma del icono se funda en la encarnación del Verbo, esta encarnación a su vez es afirmada y probada por la imagen. Dicho de otro modo, el icono es una prenda de la realidad no ilusoria, real de la encarnación divina. Por eso, a los ojos de la Iglesia, la negación del icono de Cristo equivale a la negación de su encarnación, a la negación de toda la economía de nuestra salvación. Y por eso, al defender las imágenes sagradas, no era solamente su papel didáctico, ni su aspecto estético, siquiera, lo que defendía la Iglesia, sino que era la base misma de la fe cristiana. Y eso es lo que explica la firmeza de los ortodoxos en la defensa del icono, su intransigencia y su aceptación de todos los sacrificios. El odio de los iconoclastas se descargó materialmente sobre los iconos, pero últimamente ellos serían al mismo Cristo. Como bien les dijo en la cara el patriarca Germán, no eran simplemente iconómacos, es decir, como dije, enemigos de los iconos, de las imágenes, sino cristómacos, es decir, enemigos de Cristo. Y por eso atacan las imágenes de Cristo. San Nicéforo afirmaba que si les hubiese tocado vivir en los tiempos de Cristo, cuando Jesús estaba visiblemente entre nosotros, lo hubieran acometido. Pero eso no les fue posible por no haber sido sus contemporáneos, y entonces ahora descargan su ira contra los iconos que prolongan la encarnación de Cristo de alguna manera. Un autor anónimo de aquella época de esas guerras iconoclastas dice que así como antes Anás y Caifás y Pilatos exclamaron: no tenemos otro rey sino al César, y lo entregaron
para que fuese clavado en la cruz. Así los económacos, por una razón similar, ya que no pueden crucificar de nuevo al Salvador, vuelcan su malicia sobre las imágenes que muestran su carne, así como la carne de su madre y la carne de los santos. Una vez más, la pasión de María, santísima, firme al pie de la cruz, se une a la pasión de su Hijo. También en los iconos fue atacado el icono de Cristo y el icono de María, como en la cruz fueron atacados Cristo y María, la reina de los mártires. Nos ha quedado un relato del martirio de un icono, si bien el milagro que en él que se relata es de dudosa historicidad. Se cuenta que en una ciudad entre Tiro y Sidón había muchos judíos y un cristiano adquirió una casa cerca de la sinagoga, hizo una imagen de Cristo de cuerpo entero, una imagen de gran belleza, y luego se mudó un año después a otro lugar y se olvidó la imagen en la casa, como la había querido la providencia. Y esa casa la compró un judío, y al ver la imagen fue enseguida a denunciarla a los príncipes de los sacerdotes y doctores de la ley, y estos fueron a la casa y al ver a la imagen se enfurecieron. Y así como nuestros padres se burlaron de él, dijeron: así nosotros vamos a hacer otro tanto, y escupieron en el rostro de la imagen, luego cada uno le dio una bofetada. Lo que nuestros padres hicieron a Jesús, nosotros lo hacemos al icono, decían. Luego lo pusieron en tierra. Hemos oído que nuestros padres lo clavaron, le clavaron las manos y los pies, le dieron vinagre y hiel, le pusieron corona de espinas, le atravesaron con una lanza y repitieron todas esas escenas en el icono, en la imagen. Pero al clavarle la lanza en el costado sale agua y sangre, y el relator se emociona. Cuánta misericordia, Señor, mostraste, tú que habiéndote hecho carne, en esa misma carne fuiste crucificado, y ahora de nuevo eres crucificado en el icono. Entonces los judíos dijeron: cuenta la historia que con la sangre de Cristo y el agua hubo milagros antes, vamos a probar. Y efectivamente hubo grandes milagros, y se convirtieron a Cristo, y convirtieron la sinagoga en iglesia, termina el relato. No interesa tanto el hecho, pero sí el símbolo me parece interesante. La continuación de la guerra contra Cristo fue la guerra contra el icono. De manera más realista, escribe el Damasceno: los sacerdotes de los judíos, por resolución del Sanedrín, resolvieron detener y matar al Salvador. Luego de haberlo detenido, lo clavaron en la cruz. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel en una esponja puesta en un palo, y tomando una lanza le atravesaron su sacro costado. De nuevo, por una razón semejante, viendo nuestro enemigo el diablo que los cristianos eran amados de Dios, les insinuó un pensamiento perverso, que era idolatría el culto de las imágenes. Convocando entonces su concilio, los sacerdotes de los cristianos, a una con los augustos que detentaban indignamente los cetros del imperio, aceptando el mal consejo, planearon cosas vanas y nocivas contra la imagen de Cristo, y en vez de la crucifixión de la carne que realizaron los judíos, condenaron la imagen pisoteándola con sus pies. Y así como los pérfidos judíos le dieron vinagre mezclados con hiel, estos, mezclando agua con cal y poniendo una esponja en un palo, rasparon el icono y borraron el rostro de la imagen que se mostraba en forma de carne. En lugar de la lanza que abrió el costado de Cristo, tomando una espada se llevaron robada la imagen de la iglesia y la echaron al olvido. Oh calamidad, oh necedad, ay de ti que mezclas, oh cristiano, el linaje cristiano con los judíos. Le dice a los cristianos iconoclastas. Debemos decir que a raíz de esta guerra contra el iconoclasmo, los padres de la iglesia exaltaron la materia. Y esto es un dato que me parece interesante rescatar, porque aparentemente nosotros los cristianos exaltamos lo espiritual como si despreciáramos la materia. Es una de las banderas de Marx y del marxismo, el materialismo dialéctico, etc. Hemos visto hasta qué punto el iconoclasmo, ese sí, despreciaba la materia en aras de una espiritualidad y de una trascendencia, como si no fuera posible llegar a lo espiritual por lo material, alcanzar a Dios por la materia, a ese Dios que precisamente se había hecho hombre, se había hecho materia. San Juan Damasceno, comentando un texto de San Basilio, decía que si queríamos unirnos a Dios solo con la mente, entonces era preciso renunciar a todas las cosas materiales, las luces, el incienso, las oraciones vocales, los sacramentos mismos,
que se confeccionan a partir de la materia, pan, vino, óleo, todas estas cosas constan de materia. Y terminaba con sorna este gran santo: quizá tú seas más sublime y estés lejos de la materia, quizá tú trasciendas el cuerpo o no sientas como yo, pobre hombre, el peso de la carne y desprecies todo aquello que cae bajo la vista. Yo empero, siendo hombre y revestido de un cuerpo, deseo estar con el cuerpo junto a aquellas cosas que son santas y mirarlas con los ojos. Tú que eres excelso, ten en cuenta mi humilde opinión. El icono pues era como el símbolo del mundo de la materia a la que Dios había recurrido para salvarnos. El mismo material físico empleado para la confección de los iconos estaba tomado de elementos sacados de los reinos mineral, vegetal y animal: madera, agua, creta, huevo, tierra coloreada, etc. Todos elementos naturales, sencillamente purificados y luego trabajados. El iconógrafo, al valerse de ellos, daba voz a esos elementos sin voz, permitiéndoles así alabar al Señor y servir de escala para el ascenso a la contemplación de los espectáculos sobrenaturales. El iconoclasmo, en cambio, impugnaba esa visión, esta economía elegida por Dios y que practicaba la Iglesia por él fundada. Decía el Damasceno que el arte de la Iglesia debía hablar el mismo lenguaje de la Encarnación y expresar con elementos de la materia a aquel que se dignó habitar en la materia y obrar nuestra salvación, dice Damasceno, a través de la materia. Frente a la objeción, pues, del iconómaco de que prosternarse delante de una imagen era como dicen los protestantes hoy también, era prosternarse ante lo material, ante la vil materia, cuando solo hay que prosternarse delante de Dios, el Damasceno responde con un texto que, a pesar de su longitud, no me puedo eximir de leérselo porque es realmente emocionante, ya que constituye una especie de himno jubiloso a la materia, de un santo doctor, un himno a la materia. Vilipendias la materia y la declaras vil, dice. Los maniqueos hicieron lo mismo, pero la Sagrada Escritura la proclama buena, porque dice: Dios vio lo que había hecho y todo eso era muy bueno. Por tanto, la materia también es obra de Dios, y yo la proclamo buena, pero tú, si la declaras mala, debes confesar o que no viene de Dios o que Dios es el autor del mal. Pues bien, escucha lo que dice la Sagrada Escritura de la materia que tú miras como despreciable, y explica cómo Moisés le ordenaron hacer el tabernáculo, poner querubines, etcétera, con materia. Por tanto, aquí dice que la materia es honrada en el Antiguo Testamento, por despreciable que sea para vosotros. Y aquí tiene un texto que yo quiero acentuar. No adoro la materia, pero adoro al autor de la materia, que por mí se hizo materia. Habitó en la materia y realizó mi salvación por la materia. No adoro la materia, pero adoro al autor de la materia, que por mí se hizo materia. Porque el Verbo se hizo carne, prosigue, y habitó entre nosotros. Nadie ignora que la carne es materia, dice el Damasceno, y que ha sido creada. Yo venero pues y adoro la materia mediante la cual se ha realizado mi salvación. La venero no como Dios, sino como llena de eficacia. ¿No es acaso materia aquel leño de la cruz? ¿No es acaso materia el monte del Calvario? ¿No es acaso materia, monumento santo, la fuente de nuestra resurrección? ¿Acaso no es materia la tinta, las hojas del libro de los evangelios? ¿No es materia la mesa que nos da el pan de vida? ¿No es materia el oro, el plata, las cruces, las patenas, los cálices? ¿No es materia de lejos más excelente que todo lo dicho hasta aquí? ¿No es materia el cuerpo y la sangre de mi Dios? Quita el culto y la adoración de todas estas cosas, o acepta, según la tradición de la Iglesia, que las imágenes consagradas con el nombre de Dios y de sus amigos, y por tanto divinas, fecundas por la gracia del Espíritu, sean veneradas. Bien decía Gramsci, que no tiene nada que ver con San Juan Damasceno, pero que viene al caso aquí, que el marxismo emplearía una pésima estrategia si quisiera vencer a la Iglesia exaltando la bandera del materialismo, ya que la Iglesia, decía Gramsci, es más materialista de lo que muchos creen,
Baste oír este himno del Damasceno. En parte tiene razón, porque en modo alguno el cristianismo desvaloriza la materia, sino al contrario se vale de ella para su gran empresa de la salvación de las almas. Aprecia el cuerpo al que considera templo del Espíritu Santo, afirma la resurrección de la carne y la consiguiente divinización de la naturaleza humana. El arte, por tanto, será tanto más sacro cuanto mejor imite la encarnación del Verbo, la transfiguración de la carne. Una palabra para terminar sobre el hombre como imagen. Hemos visto cómo el Damasceno, en la cadena de imágenes, de iconos que establecía a partir del Verbo, el primer icono invisible, ponía al hombre como uno de sus eslabones. Si bien la consideración de este tema parece escapar un poco al orden lógico, digamos, de lo que he dicho, dado que el Concilio de Nicea lo tiene en cuenta esto cuando trata de la iconografía, lo vamos a incluir ahora como un apéndice de lo dicho. Y me baso en aquella frase que puse en la hojita: hagamos al hombre a icono y semejanza nuestra. La palabra imagen es icono. Hagamos al hombre a icono y semejanza nuestra. En su escrito precisamente referido a las imágenes, el Damasceno cita este notable texto de San Cirilo de Jerusalén: en el espacio de los 6 días Dios creó el mundo, mas el mundo fue hecho para el hombre. Todas las obras de Dios son buenas, pero ninguna de ellas fuera del hombre es icono de Dios. El sol fue creado por un mero mandato, en cambio el hombre fue formado por las manos de Dios. Es decir, únicamente entonces cuando Dios creó al hombre quiso hacer un icono. En los otros casos solo hizo vestigios, huellas, que no es lo mismo. Y por eso la fórmula especial que empleó para hacerlo. Notemos que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Casi desde el comienzo, los padres de la Iglesia consideraron estos plurales como el resultado de una deliberación entre el Padre y el Hijo en el seno del misterio de la Trinidad y del Espíritu. Porque, como observa San Cirilo de Alejandría, el hombre es imagen de Dios trino. Hemos sido formados según la perfecta imagen del Padre, dice, es decir, según el Hijo, y sobre nuestras almas ha sido grabada su divina belleza por la participación del Espíritu Santo. Se ve pues el lugar del Hijo. Hemos sido hechos por la Trinidad, pero a la luz del Hijo. ¿Por qué? Porque de por sí toda la creación está en relación especial, podríamos decir, con el Hijo. Desde toda la eternidad Dios contenía en su sabiduría, en su Hijo divino, las ideas ejemplares según las cuales crearía las cosas. Como un arquitecto humano proyecta en su mente los planos del edificio que imagina. Y así, como dice Juan, todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Pero cuando se trata del hombre, esta relación se hace más densa, si así podemos expresarnos, porque, como lo dijimos más arriba, si bien el hombre ha sido hecho imagen de la Trinidad, su carácter icónico dice una especial referencia al Verbo eterno y encarnado, icono invisible y visible de Dios. El Verbo, dijimos, es la imagen de Dios por excelencia, y solo después lo es el hombre, que fue pensado y creado en Él y por Él. En la mente de Dios, el primer hombre no fue Adán, sino Cristo. Al crear a Adán, Dios pensaba ya en Cristo. Sin embargo, solo Cristo puede ser llamado imagen natural de Dios, ya que en Él la imagen se identifica con la filiación. El hombre, en cambio, es a imagen. No es imagen pura, es a imagen. Hagamos al hombre a imagen. Kateikona en griego, según imagen. Imagen mediata de Dios a través de la imagen inmediata de Dios, que es el Logos, el Verbo. El hombre ha sido hecho a imagen de Dios, y la imagen de Dios es el Verbo. Así como el Padre es el modelo del Hijo, el Hijo es el modelo especial del hombre. Somos imagen de la imagen, pues la original es el Hijo. Y por eso, para indicar la imperfección de la imagen en el hombre, se dice no solamente que es la imagen de Dios, sino que es a su imagen, por donde, como dice muy bien Santo Tomás, indica un cierto movimiento, como que no está terminado el hombre, a imagen, va hacia, va en camino, y de ese modo entonces Dios nos ama en su Hijo eterno, ama a sus imágenes temporales. Los padres se aplican a destacar este carácter icónico del hombre, la grandeza del hombre por su calidad icónica
y su superioridad en relación con el resto de la creación material. Muy sumariamente expongamos su pensamiento y con ello concluimos. El hombre es icono ante todo de Dios por su inteligencia. Entre todos los animales, solo el hombre es racional. Todos los demás animales son álogos. Alfa en griego quiere decir sin logos, sin palabras, sin inteligencia. Álogos. El único es el hombre. Por eso Orígenes relaciona el verbo logos con los hombres logikoi, lógicos, es decir, racionales. Logos y logikoi. El hombre es imagen del logos porque tiene inteligencia, pues. El hombre, por su mente, por su razón, por su entendimiento, refleja la sabiduría divina. En segundo lugar, el hombre es icono por su libertad. Aquí los padres no entienden libertad como capacidad de elección, el peligroso poder de escoger el bien o el mal, sino como aptitud para elegir libremente el bien. En el comienzo el hombre fue creado a imagen del logo, escribe San Cirilo, y su naturaleza estaba hecha para asumir todo bien y alcanzar la virtud. Dios lo creó para las buenas obras, por la libertad, pues segundo signo noble del hombre, icono de Dios, icono del Verbo. El hombre es en tercer lugar icono por su incorruptibilidad e inmortalidad. Así fue creado inicialmente, y si bien intercede el pecado para herir al icono, sin embargo el Verbo, al encarnarse, al tomar una carne, devuelve a esa carne la inmortalidad, la victoria sobre el desgaste del tiempo. El hombre es también icono de Dios por su parresía, la palabra griega muy rica, la digo así en griego porque es una palabra difícil de traducir, pero que ahora explico. En griego clásico, la parresía era la libertad de tomar la palabra en la asamblea del pueblo, privilegio del ciudadano libre en oposición al esclavo, que no tenía esa libertad, digamos, esa parresía. Los padres llaman así parresía a la familiaridad con Dios, a la capacidad de hablar con Dios como un hijo con su padre, la parresía que Adán tenía antes del pecado. Esa parresía está indisolublemente unida con la filiación y por eso es una prerrogativa que pertenece primariamente al Hijo de Dios, quien la comunica al hombre. Cuando nuestros primeros padres pecaron, perdieron la parresía y por eso dice el Génesis que sintieron vergüenza y se escondieron de Dios debajo de un árbol. El Verbo se encarnó para restaurar la parresía, para restaurar la familiaridad del hombre con Dios, para restaurar la oración confiada, la conversación holgada con Dios, propia de un hijo que se siente libre y audaz ante su padre y se atreve a decir, como decimos en la misa, audemus dicere pater noster, nos atrevemos a decir. Ese atrevimiento es fruto de la parresía, esa audacia de hablar como un hijo frente a su padre y no como un esclavo frente a su amo. El hombre es también icono por su señorío, ya que servir a Dios es reinar. Por eso dijo Dios, después de haberlo creado, hagamos al hombre a icono y semejanza nuestra, y agregó, para que domine y someta la tierra. Decía Filarete, metropolita de Moscú en el siglo pasado, que el hombre fue creado último para ingresar en el cosmos como un rey y un pontífice. Gregorio de Niza es taxativo: donde hay señorío, allí está la imagen de Dios. Por eso, agrega, el hombre ha sido hecho vertical y camina con la cabeza erguida. Tal postura conviene a un emperador, porque es la postura que señala el impulso hacia lo alto, a diferencia de los animales que son horizontales, porque consienten a la ley de la gravedad. El hombre es finalmente icono por su belleza sinfónica. Decía Gregorio de Niza que el hombre es palabra y manos, mezcla de flauta y lira. San Cirilo de Alejandría lo llama un don gracioso y artístico de Dios. La creación fue una sinfonía en 6 actos, en 6 días, y al fin de cada jornada se nos dice que Dios dijo, qué bueno, qué bello es, y aplaudió, como después de un acto de la sinfonía. El hombre, consumación del acto creador, fue la consumación de la belleza. Ese hombre que, al decir de Gregorio de Niza, es una ordenación musical, un himno maravilloso, compuesto por al poder omnicreador. El hombre es la música de Dios, su resonancia, un microcosmos en concierto y armonía. Tu gloria, oh Cristo, es el hombre que has puesto como cantor de tu irradiación, exclama San Gregorio de Nacianz.
Frecuentemente los padres distinguen entre imagen y semejanza, eikon y homoioma, imagen y semejanza. La imagen tiene un carácter más bien ontológico, ya que si bien se puede empañar, nunca se pierde del todo. El hombre nunca puede dejar de ser intelectual. La inteligencia, por más malo que sea, la tiene. Por tanto, algo de imagen le queda siempre. La imagen sería el ser, la semejanza el quehacer, el obrar del hombre icónico. Aún después de la caída, pues de nuestros primeros padres, la imagen permanece en su sustancia. Luego de la caída, enseña Gregorio Palamas, hemos arrojado la semejanza, pero no hemos perdido el ser a la imagen. No basta pues al hombre haber sido marcado con el sello divino. Eso es solo el punto de partida. La imagen es divinización incoada, en potencia. Como decía Santo Tomás, el hombre es a imagen para indicar que está en movimiento hacia su semejanza con Dios, su parecido con Dios. El hombre entonces está en movimiento hacia su perfección. San Gregorio de Niza distinguía entre eikon y homoiosis, no como si se tratara de dos cosas diferentes, sino como de dos aspectos de la misma realidad. El primero, eikon, señala el aspecto estático, original o terminal del parecido con Dios, y la homoiosis, la semejanza, como todo vocablo en griego que acaba en sis, indica movimiento, dinamismo, un devenir. Por medio de la imagen, dice San Macario, la verdad lanza al hombre en su persecución, lanza al hombre a la semejanza. De la imagen a la semejanza. Es todo el itinerario del progreso espiritual, del adelanto en las virtudes y en la imitación de Cristo, imagen de Dios. El motor de ese progreso es el Espíritu, el principal agente, el Espíritu Santo, el agente de la divinización del hombre. El hombre en su creación es imagen, dice Gregorio de Niza, hágase a semejanza. Hágase, fíjate, hágase a semejanza el que es imagen. Ahora bien, luego de la creación de nuestros primeros padres, intercede el pecado. El demonio aborrece el icono de Dios, en cualquier parte lo encuentre, y por eso entonces, previniendo de ello a los recién bautizados, le decía San Gregorio de Nacianzo, si después del bautismo se te acerca el adversario para que lo adores, haciendo la señal de la cruz, di, soy icono de Dios. No he sido arrojado como tú de la gloria, revestí a Cristo, más bien tú adórame. Recurriendo a aquellas palabras de San Pablo, como llevamos la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Orígenes entiende por hombre terreno al demonio, de modo que cuando se peca el hombre lleva como la imagen del demonio. Él es el primer terreno, el primero en haber caído del estado superior y haber deseado otra vida que la mejor. Y ese demonio, pues, de alguna manera quiere engendrar, dice Orígenes, quiere engendrar, no puede engendrar, pero quiere engendrar. Este mono de Dios, es el mono de Dios, quiere remedarlo a Dios, engendrar hijos a su imagen. Pero de todos modos el hombre, icono de Dios, hecho para elevarse a la semejanza de Dios, si se niega a hacerlo, si peca, el resultado es que se degrada de su misma condición humana, se animaliza, como el hijo pródigo que abandonando a su padre acabó entre los cerdos. San Gregorio de Niza encuentra un símbolo sugerente de esta animalización del pecador en las túnicas de piel con que se cubrieron nuestros primeros padres luego de cometer el primer pecado. Estaban desnudos porque vivían en la parresía, pero al ofender a Dios la perdieron y hubieron de cubrirse con vestidos hechos con pieles de animales. Esas túnicas de piel simbolizan su participación con el mundo animal, la comunidad con las bestias. Son pieles de animales muertos, porque desde ahora son mortales, mientras que la imagen original de Dios poseía el don de la inmortalidad. Eudoquimo tiene a este respecto una observación interesante. Por el pecado, dice, el hombre se rebela contra su condición de icono de Dios, y en casos extremos quiere que Dios sea icono suyo. Aquí cambia la perspectiva, como si dijéramos, hagamos a Dios a icono del hombre. Y por eso agrega que la noción bíblica de icono de Dios es fundamental para una antropología cristiana, no lo es menos para una antropología atea. Y ustedes saben bien que Feuerbach decía que el hombre creaba a Dios a imagen suya, justamente, una creación invertida realmente. Feuerbach y Marx recurren a atributos propiamente divinos para definir la persona humana.
Dios y el hombre se asemejan. La cuestión es saber cuál de ellos es el arquetipo. El pecado pues atenta contra el icono. Sin embargo, como dijimos, no arruina de manera irremisible al icono, lo baja en todo caso. Como llevamos la imagen del terreno, llevaremos la imagen del celestial. Desde toda la eternidad Dios había previsto el pecado, pero por encima del abismo de la futura caída Dios esculpía la imagen del primer hombre, mirando en su sabiduría la humanidad de Cristo. Acaeció el derrumbe, pero Dios, cuando vio que el hombre por el pecado había perdido su semejanza, resolvió tomar nuestra carne para levantar al caído y reparar la belleza inmaculada de la imagen. El Contagion de la fiesta de la ortodoxia lo proclama con gozo en esta frase tan linda: habiendo restablecido la imagen manchada en su antigua dignidad, el Verbo la unió a la belleza divina. La unió a la belleza divina. Es evidente, pues, que el que verdaderamente cumple a lo que tiende el icono es el santo. El mejor icono de Dios es el santo, el hombre transformado en esta misma imagen, según la expresión de San Pablo. Para los padres el hombre no es plenamente humano, sino cuando ha llegado a la madurez espiritual por obra del Espíritu Santo, cuando es efectivamente imagen que se asemeja. La liturgia oriental llama al santo el muy semejante. El santo es pues un icono viviente. Un autor contemporáneo, Stanislas Humet, lo expresa con acentos encendidos. El santo es su propia obra de arte. En su generosidad no busca fuera de sí la víctima propiciatoria, ofrece su propio cuerpo en inmolación, haciéndose hostia para la gloria de aquel que mueve cielos y tierras. El santo es pintura, escultura de Dios, música de su alabanza, nombre que habrá de deletrear a su verbo consubstancial. Y si no es la representación de cielos y tierra, ello se debe a que cielos y tierra son propiamente Él, a comulgar en la hoguera misma del amor. En este grandioso panorama adquieren todo su sentido los iconos de los santos, última estribación de la encarnación del Verbo, cuya realidad no solo posibilita su propio icono, sino también el de aquellos iconos de Cristo que son los muy semejantes. De manera particular, el icono de la Santísima Virgen, la imagen más perfecta y la semejanza más lograda de Dios. La oración litúrgica por la que se bendice el icono de un santo es expresiva. Señor Dios, tú creaste al hombre a tu imagen, la caída lo ha empañado, pero por la encarnación de tu Cristo hecho hombre lo restauraste, y así restableciste a tus santos en su dignidad primera. Al venerarlos veneramos tu imagen y tu semejanza, y a través de ella te glorificamos como a su arquetipo. Con toda naturalidad pasa el sacerdote durante los oficios sagrados, inciensa los iconos de los santos, dirigiéndoles este laudante saludo litúrgico, e inciensa asimismo a los fieles, iconos vivos del Señor. Esto es lo que quería decir hoy. La próxima vez vamos a hablar más directamente de los iconos, pero siempre de un nivel un poco teológico, sobre la transfiguración de la materia a través de la luz y del color. En base al misterio de la transfiguración, que en Oriente se le da enorme importancia, vamos a comparar ese tema con el Splendor Veritatis de Santo Tomás. Los dos son esplendor, sea de la transfiguración, la verdad, que es el verbo, la verdad que se transfigura es el esplendor, la claritas, que dice Santo Tomás, el esplendor, el gaudium, el gozo. Todos esos temas están relacionados pues con el icono. No.